Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos encontramos en este jueves 8 de septiembre en una exposición más de este ciclo de conversatorios virtuales sobre ciencia contemporánea. Yo le voy a ceder la palabra a una de las organizadoras de este ciclo, que es la profesora Fanny Arrese. Todo tuyo, Fanny. Bueno, gracias, Laura. Laura es nuestra secretaria de investigación, posgrado y extensión universitaria. Bueno, gracias a todos por conectarse y participar en esta charla. Esta es la tercera charla que estamos organizando en el ciclo de conversatorios. La primera fue de Federico, que nos habló del Karen. La segunda fue de Andrea Ahumada, que nos habló sobre las estrellas. Y hoy tenemos a Belén Córdoba, que ella es licenciada en geología, está haciendo su doctorado en paleomagnetismo, y actualmente también es estudiante del profesorado de física, así que me parece que es sumamente enriquecedor su perfil para escuchar lo que tienen para compartirnos hoy. También está Graciela Roston, que es la otra, mi coequiper con quien estamos organizando los conversatorios. Así que, hola Gra, sé que estabas de clase y pudiste conectarte justo a tiempo. Sí, sí. Gracias. Y bueno, la verdad que gracias por participar a Belén y gracias por estar a todos y vamos a disfrutar de la charla, ¿no? Gracias, Fanny. Bueno, Belén, si ya recuperaste el aire de la corrida de la Facu hasta tu casa, te damos la bienvenida. Llegó primero Belén, me parece, fue más eficiente. Así que fíjate si podés compartir pantalla, si te deja. Bueno, a ver. ¿Ahí se ve? A ver, vamos a esperar un cachito que cargue. Por el momento no se ve, Belén. Te vemos a vos, pero... A ver. Ahí. Ahora sí, ahí sí se ve. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Como contó Fanny, yo estoy haciendo el doctorado en un área del paleomagnetismo, que es la magnetoestratigrafía. Yo soy geóloga y actualmente me estoy desempeñando como docente, como profe de física en los colegios secundarios. Entonces me animé a hacer el profesorado y la verdad es que, bueno, personalmente me ha gustado muchísimo y el ambiente también. Y bueno, como mi área de estudio del doctorado, que todavía no lo pude terminar, es como un área medio en el medio. Entonces, este cuatrimestre que hice Física 3, donde vimos el campo magnético y el campo eléctrico, fue como que, bueno, me gustó muchísimo por aprender más cosas. Y Fanny y Graciela me invitaron a dar esta charla, que es el paleomagnetismo como la memoria de las rocas, y que es una disciplina entre la física y la geología. Bueno, yo dividí la charla como en tres partes. La primera parte es como la parte más física, donde explico un poquito lo que es el campo magnético, y el campo magnético en el pasado. Después la segunda parte es de las rocas, cómo las rocas guardan ese registro del campo magnético, y la tercera parte es el paleomagnetismo como una herramienta, qué aplicaciones tiene. Entonces, ¿qué es el paleomagnetismo? El paleomagnetismo se puede definir como una disciplina cuyo objetivo principal
es analizar y estudiar el registro del campo magnético del pasado en las rocas. El campo magnético actual tiene una magnitud de 25 a 65 microteslas, no es un campo muy fuerte. El mínimo de campo está en el ecuador y el máximo en los polos. Se puede ver como estas líneas, las líneas de campo, que son líneas que salen del polo sur geográfico y entran por el polo norte, y son paralelas entre sí, no se pueden cortar, esa es una característica de las líneas de campo, y cualquier brújula sobre la superficie terrestre se va a orientar con estas líneas de campo y van a apuntar hacia el norte. De manera que el campo magnético resulta ser como un sistema de referencia fijo. Y otra de las características que tiene nuestro campo magnético es que ha sufrido a lo largo de la historia reversiones, es decir, que lo que hoy en día se conoce como la configuración normal de campo es cuando tenemos el polo norte en el polo sur geográfico, polo norte del dipolo, digamos, o del imán, y el polo sur en el norte. Cuando está invertido es al revés, las líneas de campo cambian su dirección también. Bueno, una de las características que tiene el campo es que, de acuerdo a la parte donde yo me encuentre, a ver, voy a adelantar un poquito para que se entienda. No, ¿dónde está? Bueno, acá, por ejemplo. De acuerdo a la parte donde yo me encuentre, el campo magnético va a tener una inclinación, porque esas líneas de campo salen del polo sur, digamos, hacen así, van por afuera y entran al polo norte. Es decir, que de acuerdo a en qué latitud yo esté, mi vector va a estar haciendo así. Entonces, si yo puedo medir esa inclinación, puedo saber en qué parte del globo voy a estar. Puedo distinguir entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, y dentro de los hemisferios, cuanto más inclinación tiene el vector, más cerca del polo voy a estar. Del polo sur va a estar casi a 90 grados, y en el ecuador va a estar a 0, esa componente. Digamos que para el paleomagnetismo lo que me va a importar es esa inclinación, y también el ángulo que forma con el norte geográfico. Ese ángulo se llama declinación. Esos son los dos parámetros que se van a usar después en lo que es el estudio paleomagnético. El modelo de campo magnético que se utiliza para el paleomagnetismo se llama GAD, que significa que se considera que el campo magnético está formado por un dipolo que está en el centro de la Tierra y que además está en el eje de rotación. En la actualidad, el registro del paleomagnético, cuando se mide el magnetismo sobre la superficie terrestre, se observa que no coincide totalmente el registro que se obtiene o lo que se mide con este modelo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en la figura, el polo norte no está en el norte geográfico, como debería estar. Si el dipolo está en el eje de rotación, el polo norte magnético debería estar en el norte geográfico y no está. Eso es porque en realidad se ajusta más a un modelo donde el dipolo está inclinado unos 11 grados respecto del eje de rotación. De esa manera se puede explicar más. Y este mapa es interesante porque estos mapas sí son como datos verdaderos donde se registran los datos de inclinación, por ejemplo acá, y yo puedo ver que sí en el ecuador tengo esa línea cercana al cero, pero bueno, los polos los veo corridos. Otra de las características que tiene es que se debe a que también hay una componente que no correspondería con estos modelos y que genera anomalías. Una de las anomalías del campo magnético, que por ahí es conocida, por ahí no, es la del Atlántico Sur, que nos incluye a nosotros, donde el campo magnético tiene una intensidad más baja, es una de las intensidades más bajas del mundo. Y otra anomalía, que es una anomalía de intensidad muy fuerte, está en la parte de Europa cerca de Rusia, Europa del Este. Bueno, la segunda parte es de cómo las rocas registran estos datos del campo magnético. Y lo hacen a través de distintos procesos
físico-químicos que generan en la roca lo que se llama una magnetización remanente. Esa magnetización remanente es la que yo la voy a medir, y de acuerdo al valor del vector, digo, bueno, estoy a tal latitud. Hasta se puede calcular, porque hay una fórmula, que es esta, que dice que la tangente de la inclinación es 2 veces la tangente de la paleolatitud. Entonces, sabiendo la inclinación, yo sé esta roca dónde estuvo. Y si hoy la encuentro en otro lado, la explicación lógica es que se movió. Y así se hacen las paleoreconstrucciones. Bueno, acá un poquito se explica, por ejemplo, cómo los minerales ferromagnéticos se orientarían con un campo. Cuando se les aplica un campo, estos minerales ferromagnéticos, esto se ha hecho en laboratorios, se ve que se orientan. Cuando ese campo se retira, dejan de estar aleatorios, algunos conservan esa magnetización y otros se orientan para cualquier lado. Eso es lo que se llama la magnetización, y depende de la susceptibilidad que tiene cada roca. Y así tenemos distintos minerales, digamos. Bueno, no sé si decir algo más respecto de esto. Quizás por ahí lo interesante es pensar que cuando se formó una roca, por ejemplo, que no sé, de una lava que salió, esa lava tenía una dirección propia del terreno, pero cuando eso se estaba enfriando, esos minerales se orientan, en su pequeño espacio, se orientan con la dirección del campo que en ese momento se formó. Entonces, ese vector es el que a mí más me va a decir de información de ese campo. Porque después esa roca puede sufrir otras, que pueden ser meteorizadas. Con la meteorización se vuelven a formar neominerales que se llaman, y esos van a tener una componente más actual de campo. Inclusive hay que tener cuidado, por ejemplo, que sabiendo que, aunque no siempre caen rayos, pero a lo largo de la historia hay mucha probabilidad de que en muchos lugares hayan caído los rayos, y esos rayos vuelven a magnetizar. Entonces, cuando se saca una muestra, hay que tratar de sacar esa parte que está más a la intemperie y buscar una muestra más profunda. Porque cuando yo mido una roca, va a tener todas las magnetizaciones que pudo haber sufrido esa roca a lo largo del tiempo. Pero yo tengo que buscar la de cuando se formó, que esa es la que me va a dar el dato. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tenemos del paleomagnetismo como herramienta? Hay varias, hay como, quizás la más importante, bueno, no sé si es la más importante, pero la primera que se descubrió fue cómo hacer un reloj del tiempo geológico. Lo que se vio fue que cuando, es decir, que además sirvió de evidencia para saber que los continentes se estaban separando, que se movían, fue que se vio que a los lados de la dorsal centrooceánica, que está por acá, el eje de la dorsal, hacia los lados, se veía que la morfología era simétrica. Entonces dijeron, bueno, si esto es simétrico es porque se está formando a la vez y para los dos lados, y se va alejando de la misma manera. Después se descubrió que en realidad los bloques tienen distintas velocidades, pero como que este grupo de los dos lados tiene la misma, pero no con el de al lado. Entonces cada bloque también tienen distintas procesos tectónicos que están influenciando, pero sí se ve que hay esa simetría. Y cuando midieron las componentes magnéticas, se dieron cuenta de que esta, por ejemplo, la imagen 1018, está mostrando las anomalías magnéticas de la dorsal. Entonces se ve que de un lado tenemos lo que es negro, sería normal, reverso, y en eso también tenían simetría, que inclusive también se ve en la figura de al lado. Y eso sirvió como evidencia para decir, bueno, los continentes estaban pegados y se fueron separando, y cuando se forma el piso del océano es cuando se dice, bueno, que ya estamos en una cuenca oceánica, y que es una parte importante de un ciclo de Wilson, se llama. Eso
cuando lo estudiaron, a partir de la dorsal medio atlántica, pudieron datar todos los momentos en que el campo estaba normal como el de ahora y reverso. Y con eso hacer este como reloj. Entonces después cada vez que se mide una muestra, se puede ajustar con este relojito y saber, por ejemplo, cuándo empezó y terminó la depositación en la cuenca. Siempre en los papers, o en muchos papers, tenemos estos cuadros magnetoestratigráficos donde están mostrándome como si fuera un reloj. Bueno, otra de las aplicaciones, que quizás también está asociada a esta, es la de los movimientos de los continentes. Lo que se hace es que en los distintos países se junta la información de los polos que ellos van midiendo, porque además de medir la inclinación, yo mido la inclinación y ahí voy a saber dónde está el polo, porque sé la latitud a la que estaba esta muestra. Entonces con eso se puede reconstruir lo que se llaman las curvas de deriva polar. Y, por ejemplo, acá tenemos que la roja es de Europa y la verde es de América del Norte. ¿Pero eso qué significa? No significa que el polo estaba corrido, sino que el continente era el que se había movido. El polo siempre lo vamos a tener en el polo norte. Entonces, por ejemplo, acá se ve cómo primero se observa que el polo está acá, en este extremo noroeste de Estados Unidos, pero en realidad el polo no es que estaba ahí, el polo está como en la figura B. El polo está en su lugar, el que estaba corrido era el continente. Y eso en el Cretácico y en el Eoceno se ve que ya el continente se fue un poquito más al sur, acercándose a su posición actual. Acá, por ejemplo, otra vez, vemos las curvas polar aparente de los dos continentes, y en realidad no es que el polo estaba corrido, sino que cuando las suman a las dos, como en la figura de la derecha, ahí veo cómo las masas se fueron acomodando, cómo las masas de continentes en realidad están. Otra de las aplicaciones del paleomagnetismo es la magnetoestratigrafía, que como expliqué ya, a través de las inversiones de campo se registran en las distintas cuencas. Por ejemplo acá, si yo tuviera un pozo o a un perfil, y acá puedo medir, a ver, bueno, acá tengo esta parte reversa, esta parte normal, y después lo puedo asociar a distintos lugares y hacer correlaciones entre distintos países o regiones también, o dentro de una misma región o cuenca. Respecto de las reconstrucciones tectónicas, lo que se hace es ver qué dato del vector tiene. No tanto de la reversión, porque sí voy a comparar algo que van a estar medio cerca en el tiempo quizás, pero sí me fijo hacia dónde apunta la declinación. ¿Sí? No tanto la inclinación, sino... Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es ver si esos bloques están corridos, porque todos tenían que apuntar para allá, y hay uno que apunta para allá, entonces hubo algún proceso que lo movió. Y así estudian toda la parte tectónica, y lo que pasa en los bordes también, en los bordes entre dos placas. Bueno, otra de las cosas que son por ahí de utilidad más moderna es el arqueomagnetismo, donde se estudian muestras arqueológicas que, como sabemos, muchas veces son de materiales arcillosos. Los materiales arcillosos tienen hematita. La hematita tiene un signo magnético muy particular. Entonces, detectando eso, se puede saber la edad de esos, no sé, vasijas o esculturas, distintos tipos de elementos que se utilizaban en comunidades más antiguas. Y se puede reconstruir el modo en que vivían y también los distintos lugares que ocupaban dentro de esa comunidad, si era la parte de la cocina, o si era alguna parte más no sé, de dormir. Entonces todo eso lo estudian siguiendo estos patrones que se ven en las arcillas. La otra es el magnetismo ambiental, que como ambiental lo podemos pensar de dos maneras. Uno, en cuanto a, por ejemplo, la contaminación ambiental, que se producen muchos minerales que
que también son magnéticos, que están en el aire, y también ambiental en cuanto al desarrollo de un ambiente. Por ejemplo, la formación de minerales, de neominerales, el desarrollo de suelos, que se estudian más viejos, minerales en donde, bueno, decimos, bueno, si acá está esto es porque acá antes la laguna llegaba hasta acá, entonces se pueden estudiar también lo que pasa en los fondos de los cuerpos de agua. Bueno, y eso sería todo, más o menos. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Belén. ¿Entendió? No sé si... Yo te seguí, tengo algunas preguntas que me quedaron. Invito al resto de los participantes, si tiene alguna pregunta para hacer, puede habilitar el micrófono y hacerla, o escribirla en el chat, y después la vamos a ir leyendo. Si querés, empiezo con las que yo tengo, y mientras, si alguien va pensando qué quería preguntar, o si le surge alguna otra duda que por ahí, algo que se conversó en la charla, o algo que no se conversó, pero que tiene interés en conocer, también lo puede hacer, y si sabemos la contestamos, y si no, quedará para otra charla. Al inicio, vos comentaste que el campo magnético tiene inversiones, que por momentos el polo norte está, por momentos es como lo tenemos hoy, en normal, y por momentos tenemos el invertido los polos. Y que eso se evidenciaba por ejemplo, en el fondo del océano, cuando tenían simetrías, inversiones y reinversiones. Mi pregunta es si ese cambio en los polos trae alguna consecuencia no sé, en la vida, digo, si trae, ¿qué consecuencias trae? O en las formaciones, no sé si rocosas, o de alguna manera, ¿qué consecuencias trae esa inversión del campo? Bueno, en lo que es el registro geológico, a veces puede no estar asociado a ninguna litología en particular. Es decir, la litología puede parecer muy continua y vos la medís y tiene una reversión. Pero bueno, en realidad como representa también tiempo, es obvio que no voy a tener siempre la misma litología tampoco. Entonces, veo cambios litológicos, pero en realidad no son debidos a los cambios en los polos. Ahora, respecto de la vida, en realidad no están asociados a ningún tipo de evento de extinción masiva, por ejemplo. Porque si ustedes ven, cuando yo busco el cuadrito, por ejemplo, acá nosotros tenemos muchísimos cambios y sin embargo no hemos tenido extinciones masivas en esa. O, por ejemplo, durante el Cretácico o antes en el Jurásico hubo reversiones, acá no están en este cuadrito, y los dinosaurios después murieron por otra causa. Entonces, no está demostrado que exista una relación. No sabemos lo que pasaría en la actualidad, pero sí sé que, por ejemplo, en las muestras que yo estudio, tengo braquiópodos, bivalvos, todo tipo, más que nada bivalvos, de distintos tipos, pero a lo largo de toda la columna no se interrumpe el registro fósil tampoco. Así que... ¿Y si tenés inversiones en esas rocas que estás ¿Tenés inversiones? Sí, si sí, tenés sí. inversiones? Mira. Sí, hay inversiones. Mira qué Entonces, interesante. Bien. Belén, y en este contexto, qué periodo de tiempo estamos hablando para una inversión, por ejemplo? Mira, por ejemplo, es decir, no se puede predecir, no se sabe cuándo va a ser la próxima. Actualmente se sabe sí que está bajando el valor de la intensidad de campo, pero podría ser indicio de que va a haber una reversión, pero no se sabe. Y después lo que sí se sabe es que los periodos reversos son más cortos y que, por ejemplo, en los últimos 10 millones de años hubo como 40 reversiones. Pero cada cuánto, y
si uno ve el cuadrito, podría pensar que en realidad ahora, cuanto más cerca estamos, más registro hay, por eso vemos más reversiones también, pero sí vemos que hay periodos largos y cortos, negros, blancos, que son normales reversos, que tienen distinta cantidad de años. ¿Se entiende? Sigo, tengo varias. Sí. Otra de las cosas que me quedé pensando fue en las últimas dos aplicaciones que nombraste, que era el arqueomagnetismo y el magnetismo ambiental. Tengo Sí. una pregunta para cada una. Bueno. En el arqueomagnetismo, Sí. ¿qué estudian de las vasijas, o no sé si de las vasijas, o qué estudian de esas civilizaciones? Digo, Bueno. son como que no sabía, es nuevo, entonces digo, ¿qué es lo que estudian ahí? Sí, bueno, yo te comento porque lo que yo me enteré, porque cuando yo pedía con un profe que él era un arqueólogo y muy reconocido, pero no me acuerdo el nombre ahora, tengo que hacer memoria. Y él estudiaba todas muestras obviamente que por ahí no encuentran una vasija entera, eso está roto, pero sí encuentran, lo que más les interesa es lo que encuentran en un lugar y quieren saber si eso estaba en ese lugar o fue transportado. Eso por un lado, porque eso te va a dar indicio de los hábitos que tenían en ese lugar. Y me imagino que los distintos tipos de materiales que usaban eran para distintos tipos de vasijas o de utensilios, que eso determinaría también los hábitos de ellos. Por ejemplo, él escribió un paper porque siempre se analizó dentro de los hábitos de las comunidades aborígenes las flechas que iban encontrando. Entonces, encontraban algunas que, bueno, tenían distintas formas, entonces pensaban que, bueno, lo asociaban a distintas cosas, como por ejemplo, si era una sociedad más avanzada, un grupo más avanzado o no, y él lo que descubrió es que en realidad, si en este lugar yo encuentro flechas que no están tan pulidas, tan prolijas, es porque habían estado poco tiempo, porque como eran nómades, entonces cuanto más tiempo estaban, más desarrollo también tenían de todo, ya sea de las vasijas, vasos, utensilios y también de las flechas. Así que eso les sirvió, porque las flechas por ahí las hacen con un material que es más resistente que una vasija. Entonces es más fácil encontrar eso. Pero eso yo ya te comento de lo que sé, pero no lo estudio, eso no es lo que... Igual yo que no sé nada, esa respuesta era un poco para conocer sobre el tema, así que... Claro, y también de los materiales con que construían sus casas, ¿no? Eso Claro. también. Voy a leer una pregunta que hizo Aldo. Pregunta, tiene dos consultas. Yo las leo, Aldo, si ves que estoy leyendo mal, o si querés habilitar el micrófono y hacerlas, bienvenido. Pregunta, tiene dos consultas. La primera es, ¿cada inversión polar supone qué cambios en el campo polar del planeta? ¿El campo desaparecería temporalmente? Y la segunda es si se conocen las razones a nivel del núcleo planetario, ¿qué puede ocurrir en ese núcleo? Si se sabe qué ocurre en ese núcleo para que se invierta la polaridad. Bueno, las razones por las que ocurren las inversiones no se saben. Pero sí, digamos, empiezo por la segunda. Sí hay un modelo que explica que el campo magnético se generaría por las corrientes convectivas que ocurren en el núcleo externo líquido es decir, la Tierra tiene dos núcleos, un núcleo externo y un núcleo interno. El interno es sólido, de hierro, y el externo es líquido, de hierro y níquel. Tiene una variación composicional un poquito distinta.
El núcleo interno tiene una temperatura muy alta y eso hace que genere las corrientes convectivas en el núcleo externo. Y eso, sumado también a la fuerza que es de Coriolis, que se llama, que se genera por la rotación de la Tierra, que es la que mueve el agua en los inodoros, que dicen que en el inodoro, en el hemisferio sur mueve para un lado y en el norte para el otro, esa misma fuerza es la que hace que en el núcleo se sufran esas variaciones y eso estaría generando nuestro campo magnético. Porque es un campo magnético que tiene 3.000 millones de años y por sí solo no se podría mantener un campo magnético de tanta cantidad de años. Entonces, esas celdas convectivas que se generan serían la explicación de por qué continuamente se está volviendo a generar campo. Y yo supongo que eso mismo hace que en algún momento se revierta, quizás por algún cambio de algún tipo, no sé si decir composicional, porque no se sabe, y hace que también vuelva. Entonces, esa sería como la explicación de por qué pasa desde el núcleo, digamos. Y después, sí, cuando se revierte el campo, desaparece por un momento. En el tiempo geológico es instantáneo, pero en el tiempo nuestro, no sé cuánto podría, no me acuerdo ahora, cuánto podría durar en la Tierra sin el campo, hasta que se vuelve a configurar. También se sabe que hubo momentos en donde el campo como que quiso girarse y volvió. Se han podido registrar como que se quiso dar vuelta y volvió. Entonces el polo estaba en cualquier lado y no entendían qué pasaba, cómo el polo aparecía acá y había sido eso, pero eso es algo que dura muy poquito y bueno, encontrarte con eso en la geología es bárbaro porque podés decir, ay, esto tiene tal edad, exacto, porque sabés que dura muy poquito tiempo. No sé si contesté, Aldo. Ya nos dirá Aldo si quedó contestada la pregunta que él formulaba. Qué interesante para seguir leyendo, ¿no? Pensando en esto de que para el tiempo geológico es instantánea esa inversión justamente por las dimensiones del tiempo geológico y que quizás para los tiempos humanos no sea tan instantáneo No, de, no sé, 10 años, 20 años, 100 años, no sé. Digo, eso sigue siendo instantáneo para... imagínate que cuando vos decís, esta formación tiene 13 más menos 2 millones de años. Claro. Es decir, tiene un margen de 200.000 años y es re poco, digamos. Claro. Entonces, es instantáneo prácticamente cuando cambia. Claro. Bueno, yo hago otra pregunta, a mí me estoy reinteresada, no sé Ceci, si vos querías hacer una pregunta que tenías el... Sí, quería preguntarte si citaste dos grandes anomalías, ¿no? Una acá y otra en Rusia. Sí, Justamente para acá. como en Europa del Este, sí. Bueno, digamos, para nosotros, personas de a pie, que geológicamente no duramos nada, ¿nos enteramos de esas diferencias con algún incluso aparato nuestro? No sé, estoy pensando, Y vas eso con se un celular dice. acá y un celular te vas a Rusia, si pasa su función igual, el microondas, cosas así. ¿Nos enteramos o no nos enteramos? Bueno, es que el campo, viste que en realidad va de los 25 microtesla a 65. Es un campo bastante pequeño en realidad. Una bobina produce un campo de más de una Tesla, es decir, entonces sí hay variaciones, no se saben cuáles son las consecuencias, pero sí hay variaciones y se sabe que, por ejemplo, esa anomalía ahora está llegando, la anomalía del Atlántico Sur está llegando como hasta la altura de Perú. Entonces, y, son consecuencias de, digamos, se explican porque en realidad uno dice, bueno, el campo magnético está formado por lo que sería como si fuera un dipolo en el centro que está inclinado. Pero en realidad también hay componentes no dipolares del campo, que son las que se sustraen o se suman, y que cuando vos medís las tenés que restar, las tenés que sacar, son variaciones, hay variaciones seculares, variaciones diurnas también.
que están influyendo en el campo. Entonces, todo eso hace que varíe el valor. Cuando vos medís la intensidad de campo acá, es bajito, y cuando lo medís en Europa es alto. Si influye o no en el resto, no sé, una profe una vez decía, quizás haya que analizar que justo los complejos, es decir, los problemas sociales que hay acá, que no hay en Europa, si no pudieran tener alguna relación. Pero no sé. Sí, digo, a nivel tecnológico, digo, yo no sé, ponele que te vas a Rusia, te compras un microondas, venís acá, ¿te anda o no te anda? O sea, justamente el microondas, bueno, no influye, bueno, es más el campo eléctrico, pero Claro. no sé. Menos mal que ahora están los LED, porque si no con los tubos rayos catódicos también, te muestran en las pantallas o te la muestran torcida, ¿viste? Imagínate. No sabría si influyen en los aparatos. En las brújulas no, por ejemplo. Así que, Claro. es decir, la brújula igual para restar el efecto de la inclinación tiene una pesita que hace que no se te incline la brújula, pero más que eso no. Aldo dice que sí, que sus preguntas quedaron respondidas, y que una de Bueno. las preguntas apuntaba a que si el campo magnético desaparece momentáneamente, digamos, cuáles serían esas implicancias para la vida en la Tierra. Y que Bueno, una de sí, las quedaría cosas, trágico, como dice, sería exacto, sí, trágico, porque para los tiempos humanos, ¿no? claro, Sería una de las trágico. cosas que se sabe es que el campo magnético afecta en la atmósfera y que impide las tormentas solares, que eso es lo que más por ahí podría estar afectando. Claro. O- Sí, acá Aldo en un momento, siguiendo en ese comentario, dice sí, digamos, como que cada inversión polar podría suponer un evento no menor en la posible extinción de especies, al menos en las que viven en la superficie planetaria. Por ahí, creo que ahora, pienso nosotros en humanos, creo que sí, que sería catastrófico. Estoy pensando en los ejemplos que vos dabas antes, que por ahí en la bibliografía dice que no está tan relacionado con esas extinciones masivas, Claro, al menos, las que ha datado las geológicas que se han datado, sí, parece. Sí, pero sí, es verdad que en los tiempos estoy hoy, pensando por ahí en el desarrollo de los mamíferos, que es mucho más reciente en el tiempo, y tampoco han sufrido, y hubo reversiones en el Pleistoceno, y a ver, voy a buscarla, ¿dónde estaba? En el Pleistoceno hay reversiones, hay una más acá, sí, y no, que es cuando surgen los ahí creo la que masa. tenías, no es Sí, Edimburgo, hay uno, pero... pero no sé si es este que no Ah, llego a ver arriba. porque Este, ahí tenés el Q, ahí aparece un Q que dice Pleistoceno, sí, 1,2 millones, sí. a ver si lo saco. Ahí lo. Claro, bueno, Ah, claro, Pleistoceno ahí hay nosotros lo algunas, veíamos. claro, Plioceno, Pleistoceno hay algunas reversiones, pero en realidad el desarrollo fue como continuo igual de los mamíferos. Pero bueno, no hay bibliográficamente, no hay una asociación directa, pero bueno, no puede significar que no pase. O quizás se Claro, asocia con otras cosas que pudieran pasar, como de efecto invernadero o de cambios de temperatura que pudieran, ahí sí, tener consecuencias sobre la vida. claro. Bueno, hago la última de mi parte, y si ya después no hay más preguntas, podemos ir finalizando. El que quiere y tiene la pregunta o hay un comentario, hágalo ahora, no se vaya a su casa podría haber hecho esta pregunta. La hace y la hace. Con respecto a la contaminación, al magnetismo ambiental, eso es bastante, bueno, no sé, a lo mejor vos ya lo conocías, para mí es re novedoso, como pienso que es reactual, y bueno, ahora con la sanción de la ley de la educación ambiental integral del año pasado, también me parece que esta es una linda línea para los profes que de repente pensemos en hacer transversal
y nuestras disciplinas a acompañar con temáticas transversales. Ese magnetismo ambiental, vos decías que se podía pensar de dos maneras, como mirar el desarrollo del ambiente por un lado, o para analizar la contaminación ambiental. Sí. ¿Cómo analizan la contaminación ambiental? Desde el magnetismo, ¿no? Estoy pensando. Sí, en realidad lo que hacen es buscar los minerales, las mineralogías magnéticas asociadas a distintos eventos. O por ejemplo, tratan de hacer mapeos, puede ser ya de fluidos, buscando por ejemplo en las ciudades grandes, hacen recolección de fluidos en distintas partes y analizan el contenido de esos minerales magnéticos, que en realidad son muy chiquitos para ver el microscopio, entonces los hacen midiendo con distintos aparatos que se pueden medir, hay varios aparatos para medir la mineralogía, y podés saber cuál es, y quizás esos asociados a distintos patrones o distintas. Lo mismo con el aire, se hace recolección de muestras de aire en distintos lugares de las ciudades, y también analizan lo mismo, buscando la mineralogía magnética que debe estar asociada a algún tipo de contaminación particular. Es decir, arman sus patrones y después dicen, bueno, acá tengo más industrializado, o tengo más tráfico, o restos de residuos de algo, de algún, no sé, por decir, frigoríficos o cosas que puedan formar esos minerales en la tierra también, y medir la contaminación. Mira. Hay muchísimo, sé que hay, la gente en México, por ejemplo, trabaja mucho con eso, y los publican todo, es muy interesante, y me imagino que, no sé cuánto trabajo puede llevar, pero realmente tiene un resultado directo, digamos. Vos medís y tenés la cantidad, y eso lo podés hacer un mapa bastante sencillo, es decir, bastante directo, es decir, acá ves y acá no ves. Entonces, claro. Muy interesante. Bueno, si nadie más, si alguien tiene alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. O calle hasta la próxima charla. Hasta la próxima charla. Sí. Bueno, Belén, te agradezco por participar y compartir con nosotros tus conocimientos sobre paleomagnetismo. Agradezco al público que se vino y se conectó y estuvo con nosotros una hora siguiendo la charla. Así que espero que verlos en las próximas charlas. Ya vamos a organizar una charla. Recuerden que intentamos hacer una charla todos los meses, así que los esperamos para las próximas charlas. Y bueno, gracias Belén por contarnos tu experiencia y hablarnos de esto que por ahí mezcla, perdón, que por ahí mezcla los dos campos en los que estás hoy, ¿no? Intentando terminar tu doctorado en paleomagnetismo y tu título de base de geología, y como estudiante de física, poder conectar esas dos disciplinas para dar origen a una nueva disciplina, ¿no? Que es el mix de las dos cosas. Así que gracias, Belén. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, y la verdad es que esto me da mucha, me renueva la fuerza para terminar el doctorado también, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias, saludos a todos. Gracias por participar, nos vemos en la próxima charla. Bueno, Belén, podés descansar, que fuiste corriendo hasta tu casa para conectarte. Así que relajá, estuvo excelente. Me encantó. Ah, espera, voy a dejar de...